Bendiciones, Dios te bendiga, feliz año nuevo. Estamos por aquí nuevamente en este año porque el Señor lo permite. El año pasado tuvimos la oportunidad de encontrarnos todos los días porque el Señor nos dio la oportunidad, nos dio el aliento, nos dio palabra, nos daba siempre algo fresco a través de su Espíritu. El Espíritu Santo siempre tenía algo nuevo para ti, para mí, para reforzar nuestra fuerza, para hacernos entender lo mal que estábamos, para exhortarnos, para bendecirnos, para hacernos entender el camino por donde nos llevaba, siempre a través de su palabra. Y qué hermoso es saber que este año también tenemos el privilegio de comenzar con una palabra que el Espíritu Santo tiene para ti, para una palabra que el Espíritu Santo necesita que tú y yo escuchemos, no nada más escuchemos, sino que vivamos, la pongamos en práctica y que nos revisemos a través de escuchar su palabra. Y hoy quiero comenzar primeramente que el Espíritu Santo nuevamente tome control de mis labios, que todo lo que yo hable y todo lo que yo diga sea por bajo su voluntad, porque Él desee hablar a través de mi persona, que sea un instrumento, una vasija, derramando lo que el Espíritu Santo ponga en mis labios y que pase tizón encendido en mis labios para poder hablar conforme a su voluntad. Amén. Y yo quiero el día de hoy comenzar con el tema porque es muy interesante lo que el Espíritu Santo me ministraba cuando yo anoté esta prédica y quiso que hablara sobre referente en las condiciones que nosotros podemos tener nuestro altar, en las condiciones que podemos tener nuestro altar. Hay personas que realmente tienen mucho rato que no tienen un altar con Dios. Hay personas que tienen un altar con Dios, pero ese altar está derrumbado, no está, como quien dice, modificado. Y yo quiero comenzar con Elías. Y meditaba anoche cómo realmente el Espíritu Santo me hablaba, cómo Elías se levantó primero a edificar el altar antes de poder ordenarle a las tinieblas que le obedeciera. Y es algo interesante porque hoy en día nosotros muchas veces queremos manifestación, respaldo, poder y que Dios se mueva a favor de nosotros sin saber en las condiciones cómo estamos con Dios, sin saber en las condiciones cómo está nuestro altar. El altar representa ese lugar, ese sitio que tú haces para comunicarte, para saber de Dios, para que Dios pueda ayudarte. En el altar es donde tú sabes en qué condiciones espirituales estás tú, qué tan mal puedes estar o qué tan bien puedes estar, qué tan bien estás hacia Dios o qué tan mal estás, que tienes rato de no escucharlo, que tienes rato de no tener, como quien dice, una comunión con Él. Yo quiero hablar sobre referente de la importancia del altar, porque cuando tú ves en la Biblia, muchas personas nos enseñan muchas cosas a la hora de ellos a la hora de ellos ir o dirigirse o preparar un altar para Jehová. Por ejemplo, tú te das cuenta, Ana fue al altar, ella se dirigió al altar y ella salió renovada del altar. Ella llegó con tristeza, ella llegó con llanto, ella llegó deprimida, ella llegó ansiosa, ella quería un milagro, ella necesitaba una respuesta. Ana necesitaba muchas cosas a la hora de ir al altar. Y cuando ella fue al altar, hablar con su amado, hablar con su Dios, hablar con su amigo, hablar con su padre, ella salió tranquila, ella salió en ese momento segura, ella salió convencida, ella salió en ese momento tranquila, estable, porque ella fue al altar en ese momento, no nada más a entregar una carga, no nada más a buscar un milagro, ella fue a hablar con el que realmente sabía que tenía que hablar, que era con su Dios. Ella en el altar se dio cuenta, no nada más que tenía una carga, sino en el altar estaba haciéndonos entender el compromiso que tenía ella en el altar con Dios, que era el único que tenía la respuesta para su necesidad, que era el único que tenía la respuesta para lo que ella sentía y necesitaba. ¿Y qué quiero hacerte entender con esto? Hoy yo quiero de preguntarte o decirte en qué condiciones está tu altar.
¿Dónde está tu altar? Hay personas que tienen rato que realmente no tienen un altar con Dios, no tienen ese lugar de ir a comunicarse con Dios. Hay personas que realmente tienen mucho rato que no les importa su altar. O hay otros que sí tienen el altar, pero el altar literalmente está derrumbado. Cuando tú ves a Elías, y quiero leerlo rapidito para ir a paso a lo que el Espíritu Santo me ministraba con la palabra de hoy, porque este año es un año de modificar el altar, este año es un año de levantarnos a ver cómo está nuestro altar, este año es un año de levantarnos a ver y a valorar y a valorar lo que realmente es el altar que tú has hecho o que tú estás haciendo o que tú has preparado para tener esa intimidad profunda con la presencia de Dios, que es mucho más allá de lo que uno se puede imaginar o de lo que uno puede muchas veces entender. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30, y vamos a estar leyendo más adelante. Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Hubo alguien que realmente no se dignó nada más a querer satisfacer en ese momento su deseo de ver un milagro o de ver en ese momento de que Dios hiciera algo a través de su persona. Hubo alguien que se levantó a ver que estaba el altar arruinado. El altar estaba arruinado. Cuando hablamos de algo que está arruinado, es algo que muchas veces tú ves como por ejemplo una casa, tú ves como por ejemplo un carro y tú dices, no, ya eso no sirve. Ese carro tiene años ahí que nadie lo mueve. O una casa, no, ahí hace años que esa casa está sola. Aparentemente está arruinada, aparentemente está arruinado el carro, aparentemente no tiene arreglo, aparentemente no sirve, aparentemente ya eso no tiene arreglo. Pero hubo alguien que realmente en medio de un altar dijo, está arruinado, está dañado, aparentemente no tiene solución, aparentemente no está bien, pero me voy a dignar a levantarme, a agarrar este altar que está aparentemente que no sirve para modificarlo, para darle vida, para darle en este mismo momento arreglo. Y es lo que Dios necesita, que en este año 2026 nosotros nos levantemos a decir lo que está arruinado, lo que está desbaratado, lo que no tiene vida, nosotros nos levantaremos a modificarlo y sobre todo a arreglar lo que realmente en el altar no está ajustado entre tú y Dios. Y yo decía, definitivamente necesitamos entender en las condiciones que está nuestro altar. Te pregunto el día de hoy, ¿en qué condiciones está el altar tuyo que realmente es el lugar del encuentro con Dios? Hay tantas personas queriendo primero un milagro, queriendo tantas cosas que Dios lo use, queriendo tantas cosas que Dios le resuelva. No está mal el deseo de que Dios te ayude. Pero lo que yo quiero el día de hoy es ponerte lo que Elías tenía en su corazón. En ese momento, él tenía una asignación, sí tenía una asignación. Él tenía un llamado, sí también tenía un llamado. Él tenía en ese momento la autoridad de demostrarle y de quitarle de las vendas de los ojos a este pueblo lo que realmente tenían que saber. Sí, eso está bien. Él tenía que preocuparse por todo eso, como tú y yo tenemos un llamado, tenemos una asignación, somos escogidos, Dios tiene cosas grandes contigo. Pero antes de que tú anheles otra cosa que Dios pueda hacer en ti y para tu generación, para tu casa y para tu vida, ¿cómo está el altar que tú tienes con Dios? Dice la palabra que él se levantó no nada más a reunir o a acercar al pueblo para hacerle entender lo que era poder de Dios, sino que realmente él se levantó a edificar lo que estaba arruinado, lo que estaba dañado, lo que estaba dañado. Es decir, que a Elías le importó mucho más la presencia.
Es decir, que a Elías le importó mucho más las condiciones, cómo estaba él con Dios. Es decir, que él primero se preparó y se capacitó para poder estar en ese momento del altar, y que en el altar, cuando él arregla el altar, el mismo altar es que lo exhibe. El mismo altar es el que le da, como quien dice, la obediencia de la orden que él necesitaba en ese altar. Y hay personas que le exigen a Dios en sus oraciones. Hay personas que claman a Dios. Hay personas que buscan a Dios. Hay personas que patalean y pelean con Dios. Pero tienen rato que su altar está arruinado, porque no les importa estar bien con Dios y en qué condiciones está la relación, la intimidad, las condiciones del altar, que deberían de estar bien arregladas con Dios y bien ajustadas, pero no les importa eso. Lo que les importa es que Dios les resuelva y le haga las cosas rápido como ellos desean. Dice la palabra de Dios: y tomando Elías 12 piedras conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Una de las cosas que me llama la atención, que no me voy a meter ahí, pero sí voy a pincelar esta parte: cada piedra que él llevaba representaba el nombre de la tribu de Israel. Es decir, que cada piedra que él levantaba para ese altar no era cualquier piedra, era algo que significaba y representaba en ese momento. Cuando él agarraba la piedra, él agarraba cada representación de cada hijo de Jacob, y cada nombre de los hijos de Jacob tiene un significado. Y es decir, que cada vez que él agarraba eso, él estaba, como quien dice, revelando o exaltando la representación de cada uno de estos nombres, que no me voy a meter allí para no extenderme, simplemente voy a pasar por este pedacito. Y dice la palabra de Dios: al cual había sido dada palabra de Jehová, Israel será tu nombre, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de granos. Preparó luego la leña. Y date cuenta que no nada más lleva piedra, agarra leña. La leña representa para encender el fuego. ¿En qué condiciones está el fuego de la presencia del Espíritu Santo contigo? Acuérdate que cuando Él vino en el Pentecostés, Él vino con fuego y poder. Y vamos a darnos cuenta aquí que el altar que estaba preparando Elías, agarra en este momento la leña para encender el fuego. En el Nuevo Testamento tenemos el privilegio de que ya el altar no lo preparamos, no se iba a preparar el altar como en el Antiguo Testamento, como lo hacían en estos tiempos. Vemos que Elías agarra leña, agarra piedra, agarra agua, y empieza a edificar y empieza a modificar lo que estaba arruinado. Dice la palabra de Dios: y lo puso sobre la leña, y dijo: llena 4 cántaros de agua. Empieza a derramar agua en medio de ese altar. El agua representa la presencia del Espíritu Santo. ¿En qué condiciones estás tan llena de la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué tan llena estás de su presencia? Dice la palabra de Dios que agarró leña. La leña representa el fuego. ¿Qué tan lleno de su fuego y de su poder estás tú? Dice la palabra de Dios: y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y digo: hacerlo otra vez, hacerlo otra vez. Lo hicieron. Y dijo: aún hacerlo por 3.ª vez. Y lo hicieron por 3.ª vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto tú, que eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego
Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el fuego, aún lambió el agua que estaba en la zanja. Date cuenta que todo lo que él hizo al altar, el mismo fuego que había caído había consumido todo lo que él había ofrecido, todo lo que él había dado, todo lo que él le había dado en ese momento como sacrificio. Date cuenta que ahí también tuvo perseverancia y resistencia, perseverancia en seguir haciendo lo mismo, porque él echó varias veces agua y digo, háganlo una vez, háganlo otra vez, háganlo por tercera vez. O sea, persistió en hacer lo mismo en el altar. ¿Qué tan persistente o qué tan perseverante estás siendo tú en la búsqueda en Dios, en el altar, a la hora de darle un sacrificio? Yo estaba estudiando y estaba viendo, medio escuché, medio entendí allí de lo que estaba estudiando sobre referente a la diferencia de una ofrenda de paz a un sacrificio en ese momento que ellos le daban como holocausto, o le daban o le ofrecían un animal hacia Dios por el arrepentimiento. La ofrenda de paz pude ver que ellos daban todo porque lo hacían voluntariamente. O sea, ellos le daban esa ofrenda a Dios porque era una ofrenda de paz. Y ahí inmediatamente le estaban demostrando a Dios que tenían que hacerlo voluntario, porque era algo de paz que ellos le estaban dando voluntariamente con todo su corazón a Dios. Pero cuando se trataba de, por ejemplo, un holocausto, o por ejemplo, de un sacrificio de un animal específicamente por perdón de los pecados, ellos agarraban no completo el animal y hacían en ese momento un sacrificio para entregarle a Dios un sacrificio de un pecado, de algo que habían hecho en el altar. Es en el altar donde tú sabes en qué condiciones tú estás. Es en el altar donde tú te das cuenta qué tipo de sacrificio tienes que entregarle a Dios. Es en el altar donde tú te das cuenta qué tan completa, qué tan completo te has entregado ante Él. Es en el altar cuando te acerca y te das cuenta que todavía te falta, que todavía no te falta, que es en el altar donde realmente tú preparas, como quien dice, esa atmósfera para tú tener continuamente una relación con la presencia del Espíritu Santo, para tú saber qué tanto es lo que tú puedes enfrentar, las tinieblas. Es en el altar. Date cuenta que Elías primero edificó, preparó y dio sacrificios las veces que tenía que darla, preparar lo que tenía que preparar, edificar y modificar lo que tenía que hacer en el altar, para después orar y decirle a Dios que le respondiera, para que el pueblo entendiera que Dios sí estaba con él. Cuando tú lees esto y tú escuchas esto, tú dices, definitivamente yo necesito ver en qué condiciones yo tengo mi altar. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que Pedro se fue con todos los discípulos, con todos los apóstoles y con todos, eran 120, si no me equivoco. 120 personas que subió en ese lugar donde Jesús le dijo que no se moviera, en el altar, para ellos ser bautizados con fuego y con poder. En ese momento ellos no tenían una leña, en ese momento ellos no tenían piedra, en ese momento ellos no les tenían que echar agua al altar. Así como tú y yo simplemente tenemos que subir a ese altar, tenemos que buscar ese lugar, ese rincón, ese sitio donde solamente eres tú y Dios. Y dice la palabra que ellos esperaban orando unánime, juntos, en un solo sentir. Y en ese momento yo me imagino que Pedro y todos los apóstoles y todos los que estaban allí presentes en el altar, ellos dirían, todavía tenemos que seguir, todavía nos falta. Y es ahí donde realmente nos estamos dando cuenta que nosotros necesitamos ser perseverantes en la oración. Es allí en el altar donde tú te das cuenta que puedes luchar por tu suegro, que puedes luchar por ese hijo, que puedes luchar por esa mamá. Es ahí donde tú sabes que entregas tus cargas, tus necesidades. Es allí donde Dios te confronta y te hace entender qué tan mal estás, qué tan bien estás, qué tanto es lo que vienes creciendo, qué tanto es lo que realmente vienes entendiendo,
a su presencia, a su voz, a su espíritu, a su comunión con Él. En el altar realmente todo lo sabemos. ¿En qué condiciones estamos nosotros? En el altar comprendemos lo que está sucediendo y lo que está pasando cuando tenemos un altar como el de Elías. Elías tenía un altar no nada más para agradar o para que Dios lo exhibiera. Elías tenía un altar para entender cómo realmente él iba a tener que confrontar a estos profetas de Baal y poder demostrarle a un pueblo quién era verdaderamente Dios, quién era ese Dios. Y yo te digo algo el día de hoy, a veces hay personas que realmente no entienden ni siquiera dónde están parados. A veces hay personas que realmente, y esto lamentándolo mucho, da dolor, porque esto se ve dentro de la iglesia. Hay gente que realmente no sabe ni discernir en qué condiciones o qué es lo que está pasando a nivel espiritual en su país. Yo necesito el día de hoy que tú te revises y te vengo a preguntar de parte de Dios, porque fue Dios el que me dijo, ¿en dónde está tu altar? ¿Dónde dejaste tu altar? ¿Qué tanto tiempo no vas y no revisas tu altar? Y estás queriendo un milagro y estás queriendo un poder que Dios te dé, estás queriendo algo. ¿En qué condiciones está tu altar? Te pregunto el día de hoy. Hay personas que no tienen el amor a su altar. El amor hacia el altar es la perseverancia y es la disciplina de que uno tiene para ir a encontrarse con Dios, porque es en el lugar donde realmente tú le entregas un sacrificio vivo a Dios. ¿Tú crees que es fácil estar como los que estuvieron en Pentecostés esperando unánime? Y pasaba un día y pasaba el otro y pasaba el otro y ellos dirían, bueno, y Dios todavía no llega con la promesa del poder del Espíritu Santo que nos dijo que no nos moviéramos, pero aquí estamos. A lo mejor les daría sueño, a lo mejor les daría hambre, a lo mejor les daría flojera, a lo mejor les daría, mira, de todo, pero ellos persistieron. ¿Qué te quiero hacer entender? Que a lo mejor a ti muchas veces te ha dado sueño, te ha dado flojera, te ha dado desánimo, no quieres ir al altar, no te importa, no deseas, no anhelas, pero es ahí donde Dios te va a dar la victoria, es ahí donde Dios realmente te va a dar la victoria. La gente quiere ver el respaldo de Dios en el público, pero no quiere no quieren tener un altar con Dios en el secreto. No quieren pasar tiempo con Dios. ¿Quieres ver un milagro este año con tus hijos? ¿Quieres ver un milagro este año con tu familia? ¿Quieres este año un milagro con tu esposa? ¿Quieres un milagro este año con tu negocio? Yo no sé cuáles son las condiciones que tú le estás exigiendo a Dios que te exhiba y que te ayude en el público. Primero modifica tu altar. Primero ve las condiciones que está tu altar. Primero levántate a buscar tu altar. Primero levántate a sacrificarte en tu altar. Date cuenta que cuando a Abraham le tocó levantar un altar, ¿tú sabes a quién tuvo que llevar en el altar? A su propio hijo. ¿Tú sabes quién representaba en ese momento el sacrificio del animal? Era su propio hijo, pero aún así con dolor, aún así con angustia, aún así en ese momento con quebrantamiento en su corazón. Me imagino todas las emociones que podía estar pasando Abraham por dentro al ir a ese altar caminando con su hijo para poder agradar a Dios. Muchas veces nos va a pasar como Abraham, vamos a tener que ir al altar con dolor, con angustia, con duda, vamos a tener que ir a ese altar con sacrificios que nos duelen, con ánimos que realmente vamos a hacerlos para agradar el corazón de Dios, pero sabemos que por dentro estamos destrozados por lo que estamos haciendo en medio de ese altar, de lo que estamos entregando, porque no lo queremos entregar, pero no importa lo que entregues, no importa el sacrificio, aquí lo que importa es en las condiciones cómo está tu altar. ¿Estás edificando tu altar? ¿En qué condiciones tienes tu altar? ¿Tienes rato que no ves o no visitas ese altar? ¿Tienes rato que realmente
No sabes en las condiciones que está ese altar. Acuérdate que cuando ellos iban en el Antiguo Testamento a ponerle leña, también ellos, cuando ese fuego se apagaba, quedaba una ceniza. Y hay personas, la ceniza representa lo que ya Dios hizo, lo que Dios ya manifestó. Y hay personas que en su altar lo tienen aparentemente ordenado, aparentemente lo tienen en las condiciones que tienen un altar, pero tienen ceniza, no tienen un fuego fresco. Y yo vengo a decirte de parte de Dios el día de hoy, saca la ceniza de ese altar. No que el año pasado Dios me habló, que Dios me dijo, que Dios me usó, que Dios esto. No que el año pasado Dios hizo esto. No que el año antepasado y el antepasado y que pasó Dios hizo señales, prodigios conmigo. Pero Dios dice, yo no quiero ceniza este año en tu altar. Necesito que saques esa ceniza y empieces a buscar las leñas. Las leñas representan para que el fuego arda. Y un fuego ardiente, no un fuego extraño, sino un fuego del poder del Espíritu Santo. Este es el año que realmente necesitamos ver en las condiciones que estamos, y es en el altar que necesitamos saber cómo estamos. Una de las cosas que me llama la atención y que quiero realmente resaltar aquí, cuando vemos los sacrificios o vemos la manera de que estas personas iban hacia el altar y hacían cualquier cosa para pedirle a Dios, siempre tenían una respuesta, siempre se daban cuenta de algo, siempre sabían algo. Por ejemplo, Elías está armando un altar, está edificando, está modificando lo que estaba arruinado y se está dando cuenta en ese lugar que primero tenía que edificar para poder ver el respaldo en el público. Tú quieres que Dios te use, tú quieres que Dios haga cosas grandes contigo, tú quieres que Dios realmente ver la gloria de Dios sobre tu vida, ver las condiciones. Primero, cómo estás con Dios en el secreto, para que puedas ver después el respaldo en el público. Dice la palabra de Dios, Levítico capítulo 6, verso 12 al 14, sí. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová en el altar. Una de las cosas que nos damos cuenta aquí es las condiciones que prácticamente Dios le estaba dando a los sacerdotes. En este caso era Aarón y a sus hijos, cómo tenía que estar el altar, que no podían mantener el fuego apagado, sino encendido. Y la parte que dice aquí es que las leñas tenían que ir desde la mañana, temprano, tenían que llevar esas leñas. El fuego tenía que estar encendido. Nosotros necesitamos estar encendido, no apagado. Porque si tú estás apagada, tú no vas a entender lo que Dios quiere decirte, lo que Dios quiere hablarte y lo que Dios quiere comunicarte. Dice la palabra de Dios, pondrá en él leñas cada mañana. Cada mañana tenemos las leñas que llevarla a ese altar. El sacrificio más fuerte es levantarte de madrugada. El sacrificio más fuerte es poner en ese momento una alarma que tú sabes que te tienes que parar, interrumpir tu sueño, pararte de una cama, quitarte la cobija si está haciendo frío, incomodar tu cuerpo, incomodar tu carne para darle un sacrificio de mañana a Dios, para mantener el altar, para encender el fuego y sobre todo para tener unas leñas frescas delante del altar. Y yo necesito que el día de hoy, te pregunto yo de parte de Dios, ¿dónde están tus leñas de la madrugada? ¿Dónde están tus leñas del sacrificio, de levantarte, de buscarla, para encender el fuego que tiene que estar encendido sobre ti, del poder de la presencia del Espíritu Santo? Dice la palabra, y acomodarán el holocausto sobre él y quemarán sobre él la grosura del sacrificio de paz. Y el fuego arderá
continuamente en el altar. Me gusta porque habla sobre el sacrificio de paz. Yo estaba leyendo y cuando ellos le daban una ofrenda o un sacrificio de paz, era voluntario hacia Dios. Dios está buscando una generación que todo lo que le den en el altar y todo lo que realmente busquen en el altar no sea obligado, sea voluntario, sea completo de lo rindo todo en este altar, lo rindo todo en este altar. Es aquí donde me desahogo, es aquí donde me confronta y sé qué tan mal estoy y qué tanto me falta. Es aquí donde discierno, es aquí donde entiendo, es aquí donde yo sé, Dios, que voluntariamente tengo que venir a entregarte mi tiempo, mi dedicación. Es aquí donde yo te entrego mi ayuno voluntariamente, no obligadamente porque me estás mandando. Es aquí donde yo me levanto de madrugada a orar, a interceder, pero sobre todo a comunicarme con la presencia del Espíritu Santo, a leer su palabra, a entender el camino por donde me lleva, a discernir los tiempos, a entender por dónde voy, a comprender lo que está pasando, a entender las condiciones de mi generación. Y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. Y dice la palabra, la ofrecerán a los hijos de Aarón delante de Jehová en el altar. El privilegio de hoy en día es que todos pertenecemos a ser sacerdote y que ahora todos tenemos el compromiso de llevar un sacrificio a ese altar. Y el privilegio aquí de que tenemos ahora es de levantarnos a sacrificarnos nosotros mismos con voluntariamente, con cuerpo y alma y conciencia y ser y todo lo que podemos nosotros entregarle a Dios en ese momento para hacer el sacrificio vivo de estar con Dios y tener un altar no arruinado, sino un altar edificado donde el fuego arda, donde el fuego no se apague. Que aquí no estamos buscando nada más respaldo y ayuda de parte de Dios para que nos exhiba o me dé un milagro, sino para tener una relación con Dios. Una relación con Dios. Romanos 12, 1, 2. Me gustó mucho esta palabra y la voy a leer en la NBI, este versículo. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Todo lo que Dios permite es bueno, agradable y perfecto. Todo lo que Dios realmente necesita y permite es necesario y es perfecto. Pero lo que quiero hacerte entender aquí es lo que comienza este versículo. Hermano, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Ahora no tendrás que llevar a ese altar un animal. Ahora no tendrás que buscar piedra o que buscar leña. Ahora tienes que agarrar tu propio cuerpo. Tienes que someterte tú misma. Muchas veces yo no he querido ir a ese altar. Muchas veces me ha dado flojera, muchas veces no tengo ánimo a orar, muchas veces no quiero ofrecer un ayuno, muchas veces tenemos que levantarnos como ese sacrificio, nosotros mismos, guindarnos nosotros mismos, arrastrarnos a ese altar. Y tú no te sometes, carne, y tú no te sometes, tú no eres que te gobiernas, me levanto a ofrecerme como sacrificio vivo en mi altar. Con alabanza, en espíritu y en verdad. Es ahí donde estás modificando, es ahí donde estás, como quien dice, levantando lo que estaba arruinado en tu altar. Es ahí cuando te levantas a ofrecerle en adoración, en cántico, la presencia de Dios con todo tu ser en ese momento.
a adorarlo, a cantarle, a orar, y tú dices, estoy encendida, siento el poder de Dios, es porque tu altar está ardiendo, es porque tu altar está subiendo un olor agrado a ese trono de la gracia. Yo me imagino que cuando ellos agarraban ese sacrificio y encendían ese fuego, subía ese humo. Y dice la palabra de Dios que en un tiempo determinado hubieron dos personas que fueron los hijos de Aarón que encendieron el altar, pero con un fuego extraño. Y es lo importante que tú entiendas el día de hoy, que no se trata de nada más sacrificarte o de tener un altar. Es que lo que le estés dando a Dios le agrade, que no sea con fuego extraño, que no sea con olor extraño, que no sea algo que realmente en Dios aspirar de un olor agradante en ese trono diga, esto no me está gustando, esto huele mal, esto me está a mí dañando, no me gusta, no me agrada. Necesitamos saber en las condiciones que está tu altar. El altar que tuviste el año pasado, el altar que realmente te dio efectividad, el altar que realmente viste resultado con Dios, en la comunión, en la relación que tuviste con Dios, es en el altar de este año que usted se va a levantar a edificar, a modificar y a tratar de acomodar lo que está arruinado. Lo que tú sepas que tienes que acomodar en ese lugar de intimidad, en ese lugar de comunicarte con Dios. Me gusta la palabra porque en este versículo dice que ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio. Ofrézcanse ustedes mismos como sacrificio. Necesitamos ofrecernos en el altar como sacrificio vivo. Tú sabes lo difícil que es agarrar días seguidos de ayuno y decir, me ofrezco a ayunar, no nada más para ver la gloria de Dios sobre mi vida, sino porque yo sé que en este tiempo de ayuno yo voy a pasar tiempo con mi amado, yo voy a pasar tiempo con Él, voy a escudriñar, voy a leer la Biblia, voy a escudriñar su palabra, voy a pasar más tiempo porque es que me estoy sacrificando, me estoy entregando como sacrificio vivo hacia Él, para yo tener un altar que realmente Dios habite en este altar y que todo lo que se respire en este altar sea agradable tanto para Dios como para mí y que yo pueda sentir su presencia cada vez que yo esté en este altar. Dice la palabra de Dios, si no se han transformado mediante la renovación de la mente. ¿Dónde es que te renuevan esos pensamientos de duda? ¿Dónde es que se te renuevan esos pensamientos cuando vienen a claudicar? ¿Dónde es que se renuevan esos pensamientos malignos, cochinos, perversos? Es en el altar donde empiezas a reconocer, es en el altar donde le dices, ya no puedo más con esto. Es en el altar donde tú le dices, Señor, este pensamiento, vengo a confesarme, vengo a decirte, vengo a humillarme, porque es que esto no lo puedo creer. ¿Qué está pasando en mi mente? Tú me dices una palabra, pero estoy viendo otra cosa. Es en el altar donde se van las dudas, es en el altar donde muere el afán, es en el altar donde se muere todo lo que quiere venir a atacarte para ser renovada tu mente, tus pensamientos. Es en el altar donde tú dedicas tiempo, te sacrificas de tu tiempo, apagas teléfono, quitas toda distracción y tú dices, es en el altar donde realmente me dedico a leer su palabra para tener una palabra fresca, para saber el camino por donde me lleva. Dios, lámpara a sus pies es su palabra. Ella es la que me alumbra el camino. Ella es la que me hace entender por dónde me lleva. Entonces hay gente que realmente quieren ver mucho lo espiritual, quieren sentir mucho de Dios, quieren ver mucho respaldo, quieren ver muchas cosas, pero tienen el altar arruinado, y tú no estás para tener el altar arruinado. Hablan y pasan más tiempo en el público con personas que con Dios. Pasan más tiempo escuchando las noticias y lo que dicen, lo que hablan, pero ¿dónde está tu altar? ¿Qué dice Dios?
¿Qué te está hablando Dios? ¿Qué disciernes de parte de Dios? ¿Qué es lo que estás discerniendo? Lo que dice la gente, lo que dice la noticia. No, Dios lo que quiere que tú tengas es la última palabra revelada y que disciernas lo que Él está diciendo, lo que Él está hablando. Pero ¿cómo vas a entender si tu altar está arruinado? Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es en el altar donde realmente yo entiendo lo que Dios quiere hacer. Es en el altar donde yo comprendo que realmente lo que Dios maquina, lo que Dios desea, lo que es el deseo del corazón de Dios. Es en el altar donde yo entiendo lo que Dios viene haciendo en mi vida, en mi casa, en mi generación, en mi país. Es en el altar donde yo digo, la noticia me dice esto, la gente me dice lo otro, fulano me dice esto, pero en el altar Dios me dice otra cosa. En el altar discierno otra cosa. En el altar digo, fulano de tal, allá están diciendo lo otro, pero aquí en el altar discierno la voluntad, el deseo de lo que se aproxima, de lo que Dios dice, que ojo no ha visto, que nadie ha escuchado, que no ha salido a nadie y nadie le ha entendido, lo que solamente en el altar entiendo la voluntad de Dios. A veces estamos confundidos, a veces no tenemos fe, a veces estamos angustiados, a veces estamos afanados porque no estamos usando o no estamos, como quien dice, yendo al altar. Hebreos 13, 15 al 16. Por lo tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y aquí habla de dos tipos de sacrificio. Cuando nosotros vamos a ese altar y nos sacrificamos a adorarlo y a entregarle todo lo de nosotros. Pero también hay otro tipo de sacrificio, porque acuérdense que Dios no se complace nada más de sacrificio. Dios también se va a complacer más en obediencia. Y hay personas que le gustan tener mucho sacrificio en su altar, pero a la hora de Dios hablarle y a la hora de Dios ordenarle, no les gusta obedecerle. A la hora de Dios poner el querer como el hacer en tu corazón, no te importa lo que Dios te está diciendo. Entonces, tanto el sacrificio como la obediencia son tal de importante, pero más se agrada de la obediencia, porque hay personas que le gustan dar mucho sacrificio y tener el altar encendido, pero no le gustan obedecer. Y aquí necesitamos entender lo que es obediencia, en medio de un sacrificio. Por ejemplo, Abraham tenía que ofrecer en ese momento a su propio hijo, tenía que dar un sacrificio que le iba a doler, pero tenía en ese momento que obedecer. Se levantó a obedecer, se levantó en ese mismo momento a agradar el corazón a Dios. Es en el altar donde tú te das cuenta que tanto estás agradando a Dios, que tanto estás tocando el corazón de Dios, que tanto es lo que tú realmente estás con Dios. Y yo vengo a hablarle en este 2026. Y comienzo con una palabra que Dios puso en mi corazón. O yo no vengo a hablarte de carro, de casa, yo no vengo a hablarte de bendiciones, ni tampoco vengo a hablarte en las condiciones del país, porque no es la autoridad que Dios me ha dado ahorita. Vengo a hablarte en qué condiciones está tu altar. Quizás quieres que yo te dé una respuesta de lo que está pasando en el país, o quizás quieres escuchar otra cosa. No sé lo que quieras escuchar, pero lo que yo quiero hablarte, lo que quiero decirte es en qué condiciones y dónde está tu altar. Hay personas que tienen rato con un altar que realmente están dañados. Yo decía, de verdad la gente necesita entender y comprender el deseo del corazón de Dios, porque si realmente tú conoces la voluntad de Dios, que eso se conoce en el altar, si tú conoces, tú vas a dejar de estar llorando por lo que no tienes que llorar. Tú vas a estar gritando y afanarte y estar preocupado por lo que no tienes que estar preocupado. ¿Por qué? Porque es en el altar donde realmente entendemos la voluntad de Dios por encima de lo que estén diciendo o lo que estén hablando. Por encima de lo que realmente quieran venir a hacer o estén haciendo, porque la última palabra siempre la tiene Dios. Y si tú entiendes al creador de los cielos y la tierra y tú pasas tiempo con Él y tú tienes una comunión con Él,
Tú no te vas a dejar llevar por lo que dice la gente. Tú te vas a dejar llevar es por lo que te dijeron y te entregaron en el altar. Y tu seguridad y tu convicción no viene del noticiero ni de la gente ni de lo que dice. Tu convicción viene de lo que te dijeron en el secreto. Pero hay personas que realmente no quieren comenzar este año en la presencia de Dios. Se les hace más fácil otra cosa, pasar más tiempo en otra cosa que con Dios. Y en este año es el año donde nosotros tenemos que sacrificarnos más para tener un altar vivo, un altar con un fuego agradable, no con un fuego extraño. Es un tiempo de levantarnos a decir, ¿sabes qué? Necesito el altar de su presencia. Necesito buscarlo en la intimidad, en el secreto. ¿Quieres un milagro? ¿Quieres que Dios haga cosas grandes? ¿Quieres que realmente Dios quiera mostrarse sobre tu vida? Levántate a modificar tu altar. ¿Qué tan arruinado puedes tener el altar? ¿En qué condiciones tienes el altar? O, mejor dicho, ¿a dónde dejaste ese altar? Porque hay personas que realmente hace rato que tienen su altar que ni se acuerda dónde lo dejaron. Hoy es el día de levantarnos a decir, yo me levanto a tener una comunión más profunda este año con la presencia del Espíritu Santo. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento, y que sea el Espíritu de Dios encendiendo tu corazón, encendiendo en este mismo momento esa pasión y ese deseo por arder a buscar el altar de Dios contigo. Bendiciones.